Buenas tardes, chicos y chicas. Ya vamos a comenzar con el conversatorio. En esta ocasión se llevará un conversatorio acerca de la alimentación emocional, que estará a cargo de quien les habla, Olenka Benedetti, estudiante de psicología en cuarto ciclo. Un gusto estar con ustedes hoy. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Santa Cruz, soy estudiante de la Facultad de Gestión y Alta Dirección y actualmente me encuentro en séptimo ciclo. Y antes que todo agradecerles por su interés, por su asistencia y puntualidad, y esperamos que este pequeño conversatorio sea de gran utilidad y también sea muy enriquecedor para ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairia Becerra, soy alumna de séptimo ciclo en la estudiante de Gestión y Alta Dirección y estoy muy emocionada de formar parte de este conversatorio y poder hablar con ustedes sobre un poco más de la alimentación emocional. Además de nuestra presencia, también contamos con la participación especial de la psicóloga Denise Flores, que nos acompañará, y al final del conversatorio vamos a tener un breve espacio para que le puedan hacer preguntas relacionadas al tema. Asimismo, animar a los chicos, si se sienten cómodos, a prender sus cámaras. Al finalizar el conversatorio también se llevará, como vimos en la página de Instagram, un sorteo para las personas que se queden hasta el final de 3 packs de recuerdos de la DAES. Ahora sí, antes de iniciar con nuestra exposición, vamos a realizar un pequeño Mentimeter para contestar en sí la pregunta, si conocen el término de alimentación emocional. En pantalla está el código QR y el código para que puedan entrar. Los esperamos. Ya vamos 12 personas, chicos, anímense a participar del Menti.
Bueno, en el chat veo de que hay algunas personas que no se pueden conectar, pero hay algunas que siguen conectando, así que no sabría qué se debe, seguro es la conectividad. Pero para no retrasar un poco el conversatorio, hay que comenzar ya, ¿te parece? Ya. Entonces, la pregunta del Menti es, como les dije, si conocen el término acerca de la alimentación emocional. Es una pregunta para marcarte sí o no. Vamos viendo de que varias personas no conocen el término de alimentación emocional. Entonces, el conversatorio les va a aclarecer las dudas. Bueno, como ya todos contestaron, si no me equivoco, entonces la mayoría ha contestado de que no conocen la alimentación emocional o su término. Entonces, esta misma pregunta la hicimos a comienzo de ciclo a varios estudiantes de la PUC en una encuesta, si conocían, esta formó parte de nuestro diagnóstico. La mayoría contestó lo mismo que pasó aquí, 61.4% de encuestados respondieron que no conocían o habían escuchado el término de alimentación emocional. Sin embargo, podían tener unas nociones del tema. En el siguiente Mentimeter, que es el mismo código donde estaban, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué creen que es la alimentación emocional? ¿Es el mismo código? Pasamos a la siguiente pregunta. Esto es para que puedan escribir conceptos, ideas que puedan tener acerca del tema. Como vamos viendo, hay varias personas que están contestando. La definición más acertada sería un tipo de alimentación guiado por emociones. Como veremos a lo largo del conversatorio, es la que más se va a acercar. Hay varias respuestas. Lo que hace más fuerte emocionalmente, comida saludable que nos ayudará en nuestras emociones, mantenerse estable consumiendo buenas vibras emocionales, alimentación que fortalece el sistema emocional, alimentación según lo que tu cuerpo pida. Hay diversos conceptos en esta pregunta. Sin embargo, en la misma línea, a continuación vamos a mostrar un fragmento de definición de la entrevista que tuvimos con la licenciada que hoy nos acompaña sobre este tema para que el concepto pueda quedar un poco más claro. En vista de que el video no carga, pasamos con la definición que es la misma que se iba a presentar en el fragmento. En síntesis, como dijo la licenciada, la alimentación emocional vendría a ser el hábito de comer como respuesta a un estado de ánimo. Normalmente esto puede incluir emociones como ansiedad, tristeza, enojo o miedo. En sí, la alimentación emocional es comer no por hambre, sino porque se experimenta una emoción poco agradable. Y francamente, como nos mencionó la licenciada en la entrevista, esto puede ser aprendido desde la niñez, relacionar alimento con los estados anímicos. Bueno, chicos, ahora que ya sabemos un poco más sobre la definición de alimentación emocional, hemos elaborado nuevamente un Menti para que ustedes puedan responder o decir cuáles ustedes piensan que son las principales causas que ocasionan la alimentación emocional.
Vamos a poner igual el código en la parte del chat de Zoom para que puedan ingresar nuevamente y vayan poniendo sus posibles respuestas. Recuerden que no hay respuesta errónea, estamos aquí para aprender y más adelante lo vamos a aclarar aún mejor. ¿Cuáles son las posibles causas que conlleva la alimentación emocional? ¿Cuáles creen que son las posibles causas? Y vamos a ir leyéndolas. A ver, por acá nos dicen ansiedad, estrés, malestar, depresión, sueño, tristeza. Realmente están cerca, poca gestión de emociones, impulsividad, malestar. ¿Cuáles más piensan que son las causantes? Frustración, felicidad, depresión, emociones, impulsividad. Cansancio. Está muy cerca. Todo esto está relacionado a las emociones, si bien es cierto. Angustia. Felicidad. Muy bien. Buen trato. Depresión nuevamente. Soledad. Poco control. Bueno, ahora vamos con la siguiente lámina. Sus ideas han sido demasiado buenas y muy acertadas. Y vamos a mostrarles ahora un pequeño fragmento de la entrevista que le realizamos a la psicóloga Denise Flores, quien pertenece a la Oficina de Bienestar Psicológico de la PUC. A ver, vamos a ir esperando a que cargue el video. A ver, un momentito. Y así, si no, vamos a darle siguiente para que ahondemos aún más específicamente en cuáles son las posibles causas. Bueno, una de las primeras causas, como bien lo mencionaron, es el inadecuado manejo de las emociones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que nosotros consumimos alimentos como una forma de silenciar temporalmente emociones incómodas. Por ejemplo, comer cuando estamos molestos, comer cuando estamos con miedo, comer cuando nos sentimos tristes, ansiedad, el estrés o por soledad. Y algo muy interesante es el famoso estrés, y es que está demostrado científicamente que nuestro cuerpo produce una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés, y lo que provoca esta hormona es antojos de alimentos salados, dulces o frituras. Entonces, en ese sentido, nosotros lo consumimos para sentir un alivio emocional. Asimismo, otra de las causas es el aburrimiento o sentimientos de vacío. Y ustedes se preguntarán con qué nos referimos a esto, y es que nosotros cuando estamos aburridos o cuando estamos haciendo una tarea repetitiva, es más probable que nosotros comamos alimentos como una forma de distracción. Y frecuentemente comemos alimentos alto en caloría. Siguiente. Otra de las causas, sí, lo vamos a pasar el PPT, no se preocupen. Otra de las causas es el efecto del alimento, que esta causa se relaciona mucho con la primera, pero a diferencia de la primera, es que en el efecto del alimento el individuo reconoce el poder que tiene el alimento sobre nuestro estado de ánimo, es decir, que identifica cambios en el estado de ánimo antes, durante y después de comer, por lo que los alimentos son ingeridos como una alternativa de solución frente a estados de ánimo. Es decir, que en este caso el individuo sí identifica, mientras que en el otro inconscientemente ingiere alimentos como una forma de silenciar sus emociones.
Y finalmente, la última causa es la cultura. Y a esto nos referimos por el conjunto de comportamientos alimentarios socialmente aceptados y compartidos entre los miembros de un grupo. Por ejemplo, entre el grupo, entre nuestra familia. Nosotros podemos ingerir alimentos como simbolismo emocional o como también demostración de afecto. Siguiente, por favor. Vamos a contrarrestar ahora sí las causas que acabamos de mencionar con los resultados de una encuesta que realizamos a estudiantes de las distintas facultades de la PUC y le hicimos la siguiente pregunta: ¿de cuál considera que es la causa principal que conlleva vivir una experiencia de alimentación emocional? Y la gran mayoría nos respondió las emociones. Entonces podríamos decir que la gran mayoría considera que ingiere alimentos como una forma de silenciar temporalmente emociones incómodas, ¿no? Siguiente. Asimismo, en la encuesta que se lanzó, también queríamos saber cuál fue la relación en este cambio de hábitos alimenticios en la PUC, así como desde que comenzó la pandemia. Y se logró observar que el 94,3% de nuestra comunidad de la PUC afirma de que desde que empezó la pandemia todos sus hábitos alimenticios han cambiado. Entonces, nosotros queremos saber un poco de cuál es esta relación que existe entre nosotros los alumnos de la PUC con lo que es la pandemia. Bueno, nosotros sabemos desde que la pandemia nos agarró a todos de susto y generó demasiados cambios en nuestras vidas, por ejemplo, en nuestros estilos de vida, en todos nuestros hábitos. Tal vez antes íbamos al gym al comienzo, dejamos de hacerlo, o hacíamos una serie de actividades que debido a la pandemia empezaron a cambiar en nuestro día a día. Entonces, también causa de la pandemia y todo lo que trajo, lamentablemente han habido problemas económicos, han habido procesos de duelo, procesos de adaptación a la virtualidad, ¿no? Y eso también significó un motivo para experimentar mayores niveles de lo que es la ansiedad y el malestar. Entonces, sabemos que nos encontramos en este contexto específico de pandemia y nos muestra que nosotros al permanecer mucho tiempo más en casa, mucho tiempo permanecer estar en casa, de alguna manera vamos a tener a la mano alimentos. Entonces, nosotros al encontrarnos en un lugar donde hay varios alimentos, estamos más expuestos a ello y lo tenemos a la mano a cualquier hora, ¿no? Es como antes podíamos salir y tener toda la tarde libre y no teníamos la cocina al lado. Sin embargo, ahora sí lo encontramos y esto va a afectar en nuestra alimentación, en cómo son nuestros hábitos alimenticios y todo nuestro estilo de vida. Ahora vamos a pasar al rendimiento académico, el cual va a exponer mi compañera Olenka. Respecto a la alimentación emocional y el rendimiento académico, es como un ciclo vicioso. Uno alimenta al otro y viceversa. A nuestra edad es muy frecuente de que tengamos ciertos estándares de lo que queremos hacer con nuestra vida. Queremos llevar un estilo de vida saludable, tal vez, pero esto también aumenta la presión en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Estos conceptos, la alimentación emocional y el rendimiento académico, se encuentran estrechamente vinculados, porque cuando un estudiante no se siente culpable porque no cumple eso que se ha plasmado cumplir a largo plazo, o porque no tiene sus horas de sueño completas, justamente porque tiene una alimentación basada en grasas, carbohidratos, él no va a poder rendir bien en la universidad ni en sus clases porque va a estar distraído, sus niveles de atención van a bajar y su concentración también. Entonces todo esto va a formar que su rendimiento académico baje. Entonces, como dije, es un círculo vicioso, un ciclo vicioso, uno alimenta al otro. La alimentación emocional va a causar que el rendimiento académico baje, justamente por la concentración, los niveles de atención. Y el rendimiento académico va a ser que el estudiante sienta culpa, se sienta estresado, se sienta ansioso, y eso va a alimentar a la alimentación emocional, valga la redundancia. Entonces, este es un ciclo que si uno no busca ayuda de un profesional, va a seguir. Entonces, también para poner conciencia de que la visita, ya sea a la voluntad, a la dirección de psicología de la universidad o a otro externo, también es importante. Entonces, vamos a pasar a esta etapa en la que varios de ustedes nos sugirieron en la encuesta qué estrategias podemos usar nosotros para poder afrontar un episodio de alimentación emocional. Así que esas estrategias se las vamos a brindar de dos ámbitos. Primero el psicológico y luego el nutricional. El primer ámbito psicológico nos ayudó la licenciada Denise Flores a poder tenerlo. Entonces, chicos, al momento de nosotros afrontar un episodio de alimentación emocional, en primer lugar tenemos que aprender nosotros a relacionarnos con nuestras emociones. Esto, sobre todo, en las que se nos son más difíciles de manejar. Es decir, si es que yo conozco que hay una determinada emoción que a mí se me es más difícil de manejar, yo tengo que aprender a saber cómo controlarla, a cómo desarrollarla, a cómo tener mayor tolerancia a este malestar que me denota la emoción.
Así, si nosotros podemos lograr notar esta relación entre la alimentación y las emociones y tener este reconocimiento de esta relación, nos va a poder ayudar a primero afrontar un episodio de alimentación emocional. Luego, como segunda estrategia, tenemos lo que es tomar una decisión coherente con nuestra necesidad. Aquí a lo que me refiero es de que antes de comer, nosotros tenemos que preguntarnos si tenemos un hambre fisiológico o emocional. Si es que en verdad, al momento en el que yo estoy ingiriendo esta comida, la cual se sale de mis hábitos alimenticios, ¿debido a qué razón se puede deber? ¿Se debe a que en verdad es una necesidad fisiológica, de verdad tengo hambre? ¿O se puede derivar por otro motivo, tal vez relacionado a esta emoción que tanto nos dificulta a nosotros poder tener, ¿no? Luego, como tercera oportunidad, se pone el evitar alimentos no saludables. Como les mencioné en la relación de pandemia y alimentación emocional, se logró observar cómo nosotros al permanecer tanto tiempo en casa y tener los alimentos a la mano, nos provoca una mayor tendencia a poder ingerirlos. Es por ello que si nosotros empezamos a almacenar alimentos que sean saludables, va a crear que esa tendencia a poder sufrir de episodios de alimentación emocional puedan disminuir y poder minimizarlos a lo mínimo. Como cuarto, vamos a ver lo de que antes de comer, preguntarnos si tenemos un hambre fisiológico o psicológico. Aquí queremos también redundar en el hecho de que tal vez existe ese término que se llama comer despierto, que es básicamente hacer contacto con las sensaciones que vamos teniendo al momento de comer, como hasta dónde estamos satisfechos. Es el hecho de que uno empieza a comer y cuando sabe de que está satisfecho, tener límites en ello. Poder tener, wow, este es el hambre fisiológico, el límite que tengo que llevar. Sin embargo, si es que en esa barra de límite que nos estamos planteando lo superamos, nos estamos dando cuenta que no está sucediendo un hambre que se debe a algo fisiológico, sino a algo más psicológico. Entonces, esto es el término que se le conoce como comer despierto. Por último lugar, es el mantener una actitud flexible. A esto me refiero a que sabemos de que no está mal comer por placer. Yo sé que a veces se nos puede antojar un postre o pedir por Rappi o diferentes aplicaciones que se nos antoje comer cosas, ¿no? Sin embargo, si identificamos que se vuelve una conducta muy frecuente o que se relaciona a alguna emoción o eso se deriva de la alimentación emocional, es necesario poder solucionarlo y principalmente buscar ayuda profesional, así como comentarlo a algún mayor o algún apoderado que tengamos. Ahora vamos a hablar sobre el ámbito nutricional. El nutricionista Ernesto Godoy, nutricionista de la Oficina de Servicio de Salud de la AES, nos brindó una entrevista en la cual les trajo una serie de estrategias que nos puede ayudar a nosotros a afrontar un episodio de alimentación emocional. Primero vamos a comenzar con lo que es la hidratación. Cuando Ernesto nos comentaba sobre la hidratación, nos comentaba que este estaba demostrado científicamente que regula nuestro sistema nervioso y que reduce la probabilidad de que éste se desestabilice, así como que el centro del apetito se active o se manifieste. Así, por ejemplo, yo sé que aún así, a pesar de tomar agua, va a haber cierta probabilidad pequeña de que a mí se me antoje algo, ¿no? O que se me active estas ganas de comer. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa es que esta manifestación de ansiedad, sobre todo nosotros los jóvenes, los universitarios, muchas veces es por la propia carga académica, ¿no? Sabemos que, aparte, muchos de nosotros practicamos, o sea, yo sé que varios de ustedes practican, deben estar en varios voluntariados, están en actividades extras que es a lo académico y eso les genera una carga, ¿no? Y por ahí jóvenes tienen diferentes actividades en la universidad, lo cual va a generar más estrés, más ansiedad, de muchas más índoles. Y eso también sobreestimula todo lo que es nuestro sistema nervioso. Por eso es que también Ernesto nos sugiere que deberíamos empezar con lo que es la actividad física. También Ernesto nos comentaba de que la actividad física está demostrado científicamente que es un buen regulador del sistema nervioso y puede reducir estos niveles de ansiedad y de estrés. También con respecto a la alimentación, también es importante tener una regularidad en el consumo de esta, en el número de comidas, en los horarios. Yo como a diferentes horas, altero el equilibrio del sistema digestivo y el sistema nervioso. Entonces, si es que yo omito comidas, yo sé que nosotros universitarios a veces almorzamos, a veces decimos, ya fue la cena, o voy a comer mañana, no tengo tiempo para comer, tengo que estudiar. Pero esos pequeños cambios que hacemos en nuestros horarios de comida va a haber un desequilibrio entre nuestro sistema digestivo y el sistema nervioso. Entonces va a ser mucho más probable que tenga mucho más apetito en mi próxima comida o que tenga mucha más ansiedad. Y a veces escuchamos que también en la media mañana o en la media tarde, a veces hay personas que les gusta comer frutas o pecanas o diferentes alimentos. Y a veces cuando se omiten puede influir en la siguiente comida que vendría a ser el almuerzo. Entonces tenemos que reconocer que si nuestra alimentación es de baja calidad
Si consumo, no sé, mucha comida rápida, comida procesada, comida chatarra, no le estoy dando a mi cuerpo los nutrientes que requieren. Entonces, mi cerebro se va a activar como una señal de, no me estás dando lo que yo quiero, necesito y lo que quiero. Entonces, se va a activar mi centro de apetito para poder encontrar qué es lo que le puedes dar a tu cuerpo. Entonces, ahí también empieza lo que es la educación nutricional, ¿no? Ahí también hay un tema de que los jóvenes muchas veces, cuando iban a la consulta de Ernesto, le decían, no sé qué comer, no sé si es que tengo problema de sobrepeso, tengo este problema, en sí yo como comida chatarra, pero no tengo sobrepeso, sin embargo, me trae problemas a la salud, ¿no? Entonces, si ellos tuvieran esta información, si se empezara a dar esta educación alimentar, sus elecciones van a empezar a ser mejores. Asimismo, para otras dos últimas estrategias que me gustaría darles es el consumo de verduras y frutas, así como un descanso ya cronometrado. Bueno, también está demostrado que el descanso es un mecanismo de regulación del sistema nervioso. Yo sé que también en la universidad, ahora que estamos en finales, a nosotros empiezan a existir lo que son las famosas amanecidas, de que empezamos a dormir 4 o 5 horas porque tenemos un examen al día siguiente, o porque tenemos alguna actividad o no alcanza el tiempo porque estamos con carga académica, voluntariados, etc. Y bueno, o sea, eso a la larga crea que haya una desregulación en lo que es nuestro sistema nervioso. Entonces, no solamente lo que es la alimentación, sino también todos estos factores van a influir en lo que es la alimentación emocional, el cómo nosotros llevemos nuestra sobrecarga académica, el cómo nosotros manejemos nuestras emociones y cómo ello va a influir también en el ámbito nutricional. Es por ello que es muy importante cómo todas estas estrategias las podemos usar en nuestro día a día y las que nos puedo brindar tanto Ernesto como la licenciada Denise en este conversatorio. Y bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a la licenciada Denise, la cual es una psicóloga clínica de la Oficina de Bienestar Psicológico y también es una psicoterapeuta contextual. Yo sé que seguro ahorita ustedes tienen varias preguntas y para que no sean respondidas por nosotras, sino por una profesional, ahora le voy a dar paso a Denise para que les puedan ustedes comentar todas las preguntas que ustedes tengan. Así que aquí dejo de compartir. Hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes con todos y todas. Y bueno, encantada de estar aquí compartiendo este espacio con un tema tan importante y creo que novedoso de alguna manera, ¿no? No lo hemos escuchado mucho, que digamos. Sí, muchas gracias, Denise, por formar parte de este conversatorio. En verdad estamos bastante emocionadas de que estés aquí. Sabemos que usted nos ha ayudado, en verdad, a lo largo de este taller, nos ha brindado las mejores estrategias, las mejores formas de todas las dimensiones de la alimentación emocional, por lo cual le agradecemos bastante su presencia. Y ahora quería invitar a los chicos que se encuentran en el chat, si es que alguno tiene alguna pregunta, para que las pueden usar por micrófono, pueden levantar la mano o tal vez la pueden poner por el chat. En cualquiera de estos dos medios se encontraría bien. Les esperamos un minuto. Se encuentra Fiorella Román. Fiorella, ¿qué tal? Coméntanos. Ya, yo tenía una pregunta. Quería saber, ¿cómo puedo saber o identificar si estoy atravesando un episodio de alimentación emocional? Ya, Fiorella. Bueno, gracias, Fiorella, por tu consulta. Creo que es bien importante eso. Podemos identificar empezar a aprender a identificar estos episodios de alimentación emocional, primero estando o procurando un poco practicar el ser conscientes de nuestras sensaciones, ¿no? Por lo general, cuando tenemos un episodio de alimentación emocional, esto primero se da como una respuesta ante un momento determinado donde estamos experimentando alguna emoción determinada, ¿no? Entonces, por lo general, esas emociones suelen ser emociones que no son muy agradables, ¿no? Emociones displacenteras, no negativas, pero sí displacenteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser la ansiedad, la tristeza, de repente enojo, de repente por ahí alguna emoción que nos esté generando alguna dificultad, ¿no? En ese momento. Entonces, hay un impulso natural, ¿no? Que podemos tener como seres humanos a tratar de manejar estas emociones para que se puedan reducir, ¿no? O sea, a nadie le gusta sentirse triste todo el tiempo, o muy ansioso, o mucho miedo, o mucho enojo. Entonces, es algo natural que querramos estar como ahí, lidiando con eso para que esto baje o disminuya. La alimentación emocional
es una alternativa muchas veces para muchas personas que a veces que termina siendo una forma para lidiar con estas emociones, ¿no? Es una estrategia evitativa de una emoción. Entonces, si nosotros empezamos a sentir que de repente, justo ahora que de repente estoy más preocupada, más ansiosa, con algo más de temor, porque estoy teniendo de repente mañana una práctica, ¿no? Tengo algo planificado para mañana que me está preocupando mucho y empiezo a sentir estas sensaciones que van como de repente mi corazón se va acelerando, empiezo a sentir que estoy un poco más tensa, mis músculos se van poniendo más rígidos, y puede haber un impulso ahí, ¿no? De, uy, de repente quiero comer algo, ¿no? Ese impulso es importante que lo empecemos a notar, ¿no? Es el quiero comer algo y justo coincide en el momento en el que estoy teniendo una emoción un poco más intensa, ¿no? Pero de repente me doy cuenta que comí hace una hora, o media hora, o acababa de almorzar, pero empiezo a sentir ese impulso, ¿no? Por comer. Entonces es muy importante que para empezar, o sea, para que empecemos a identificar estos episodios, empecemos a notar los momentos en los que empezamos a sentir esta hambre aparente y el tipo de emoción que estamos experimentando también ahí, ¿no? Si es que hay alguna emoción que se nos está haciendo difícil de manejar. Perfecto. Muchas gracias, Fiorella, por tu comentario. En verdad ha sido súper importante esta retroalimentación que nos ha dado Denise. Y sí, Denise, qué interesante cómo tal vez a veces pensamos de que estos cambios en el estilo de vida o en nuestros hábitos alimenticios pueden no ser normal o serlo, pero sin embargo el poder reconocerlos es un primer paso muy importante, ¿no? Entonces, creo que ahora... disculpe, ¿ahora sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora me gustaría darle el pase a la siguiente pregunta de Gerald. Sí, Gerald, puedes comenzar. Hola, ¿qué tal? Sí, es una pregunta tipo como que, entonces a la alimentación emocional se le puede considerar un problema tipo como una adicción, ya que lo escuché como la búsqueda de algo, de alejarse de unos sentimientos, pero en este caso sería de comida, ¿no? Sí, es que gracias, Gerald, por tu consulta. No está, en realidad lo de las adicciones, bueno, es un tema que creo que es bastante interesante lo que acabas de mencionar, porque si es que vemos que estamos teniendo muchas conductas de alimentación emocional y eso es muy frecuente, estaríamos cumpliendo de repente, y vemos que es como una estrategia para lidiar con determinadas emociones que nos generan malestar, sí estaríamos teniendo de repente algunas características que son bastante similares a las que existen en una adicción un poquito más convencional, ¿no? Y esas características tienen que ver justo con estrategias evitativas de malestar, ¿no? Cuando de repente estamos teniendo, y no solo el malestar, ¿no? Pero puede ser un poquito más frecuente el tema del malestar, pero también incluso cuando estamos sintiendo mucho bienestar también, de repente estamos muy felices y de repente la forma en la que nos relacionamos es, ok, me voy a comer algo, ¿no? O tiene que haber ese momento de alimentarme en el momento justo en el que estoy experimentando mucha sensación de alegría, por ejemplo, ¿no? Pero como les decía, lo más frecuente es cuando hay algún tipo de malestar, ¿no? Si es que de repente estoy triste, estoy preocupada, estoy muy ansiosa. Mi estrategia evitativa cumple criterios bastante similares, por ejemplo, cuando una persona puede estar consumiendo algún tipo de sustancia o de repente un videojuego, ¿no? Que es un poquito ahí más similar todavía, ¿no? De repente en el juego patológico, por poner solo un ejemplo, hay mucho de eso también, ¿no? De la evitación. Si es que estoy sintiendo preocupación, algo, me voy y opto, tomo la decisión de irme hacia una actividad que en ese momento me va a ayudar a lidiar con mi malestar, ¿no? Por ejemplo, con mi ansiedad. Entonces, el juego está teniendo una función, ¿no? Que es la de, a corto plazo me ayuda a lidiar con eso. El problema es que a largo plazo termina perjudicándome, ¿no? Porque se convierte en una estrategia constante. Es como mi estilo de afrontamiento, ¿no? Entonces, sí, bastante oportuna tu pregunta y gracias. Espero haber ayudado con esta respuesta.
respuesta. Sí, Gerald, muchas gracias por la pregunta. Ahora vamos a pasar con la siguiente, que es Leida. ¿Qué tal, Leida? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? Más bien, muchas gracias por este espacio y por la ponencia que estuvo muy interesante. Mi pregunta iba a justo a lo último que dijo la licenciada Denise, que era la parte de que se vuelve como que un hábito. Entonces quería saber cómo es que se puede tomar acción después de reconocer este sentimiento, después de estudiarlo, después de eh, eh, especificarlo en qué momento se da, por ejemplo, no sé, puede ser cuando tengo una práctica o cuando tengo algún control o cuando tengo saturación por las actividades académicas. Después de identificarlo, cómo empiezo a tomar acción para cambiar esos malos hábitos, por así decirlo, que se dan con respecto a estos sentimientos. Gracias, Leida, por tu consulta también. Las estrategias para empezar creo que pueden ser desde varios puntos, ¿no? Pero una forma que podríamos empezar a practicar es, por ejemplo, empezando a tener nuestras comidas habituales de manera lo más consciente posible, ¿no? Y cuando hablo de consciente, me refiero a estar lo más presentes y conectados o conectadas con el momento actual, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos almorzando, empezar a practicar la alimentación consciente, por ejemplo, tratar de no estar con la tele o con otras cosas que nos puedan distraer de lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? O sea, si es que estamos comiendo, no sé, un plato de ensalada, unas lentejas, arroz, no lo sé, tratar de notar qué es lo que estamos sintiendo en el momento de la comida, o sea, en ese preciso momento. Puede sonar un poco como que no hacemos esto, es como un poco absurdo de repente para muchas personas, pero es un momento muy importante el tema de la alimentación. Entonces, saber qué sensaciones estamos teniendo al momento de que ese alimento ingresa a nuestra boca, empieza a hacer un proceso ahí de digestión también, qué sabores está teniendo, qué sensaciones estamos experimentando, ¿no? Y eso, el tener esta alimentación consciente nos va a permitir de que también podamos identificar más fácilmente nuestro límite, ¿no? El momento en el que ya estamos con esa sensación de saciedad. Entonces, eso lo podemos ir practicando en los momentos regulares donde tomamos el desayuno, el almuerzo, nuestro lunch, cena, ¿no? Otra forma de ir practicando eso también es, por ejemplo, tratar de anotar los momentos en los que ya hemos comido, tratar de tener un horario lo más regular posible, porque si es que hacemos esto de picar, ¿no? Entre comillas, picar las cosas como cada cierto tiempo, no estamos teniendo un horario, no estamos educándonos en ese aspecto también y va a ser un hábito, ¿no? Con el tiempo no sabemos en qué momento estamos sintiendo hambre realmente o no, ¿no? Entonces, eso... ver también de repente, anotar en qué momentos estamos un poquito más estresados, con algún tipo de malestar también. Y si es que esto se ha dado durante el día, puede ayudarnos a estar un poco más conscientes al usar una estrategia más visual, ¿no? O sea, en qué momento me sentí así y cómo lo manejé, ¿no? Si es que mi manejo fue a través de la alimentación, es decir, comí algo, me compré un postre, fui a comer el pan que estaba ahí en la mesa o cualquier cosa, pero justo cuando estaba mal. Entonces, eso de estar anotando nos puede ayudar a estar más conscientes de ese momento, ¿no? Estar como un poquito más como una especie de lupa, ¿no? Durante el día para ver, ok, sí, ya es algo frecuente, entonces de repente vamos a cambiar de estrategia, ¿no? Pero el solo hecho de estar más conscientes ya es una primera herramienta porque nos permite tomar decisiones también más conscientes en el momento, ya no estar como en automático, ¿no? Eso. Leida, muchas gracias por tu consulta. Y muchas gracias, Leida. Ahora pasamos con Cintia para que nos dé una pregunta. Sí, buenas. ¿Se me escucha? Sí, Cintia. Genial. Gracias por la ponencia de hoy día. Me parece muy interesante. Y quería saber ahora, ya que conozco un poco sobre cómo contrarrestar y también poder comprender mejor sobre la alimentación emocional, me gustaría saber más que todas las consecuencias, qué pasaría si realmente no trato un problema de alimentación emocional.
muy aparte, bueno, de lo que nos mencionaron un poco de la falta de sueño, cansancio y todo ello que relacionamos también un poco con el estrés y que podría incrementarse. Me gustaría saber un poquito más sobre ello, ¿no? Gracias, Cintia, también. Bueno, creo que hay un tema médico que seguramente un especialista podría explicarnos muchísimo mejor, ¿no? O sea, a nivel de lo que puede pasarnos a nivel más fisiológico, ¿no? Entre las cosas que podemos ya más o menos conocer es el tema del peso, ¿no? Que puede alterarse muchas veces y no necesariamente esto pues es algo muy positivo, ¿no? Dependiendo de cómo sea nuestra alimentación. Y aún en personas que de repente no notan el cambio en su peso, porque hay unas personas que no, por más de que de repente tengan esta alimentación más emocional, no notan algún tipo de cambio porque su metabolismo es diferente, igual hay una alteración a nivel fisiológico, ¿no? No necesariamente significa que estén sanos. Entonces, igual un especialista creo que nos podría ayudar mucho más de manera específica con esto en el tema más fisiológico, ¿no? Pero también puede pasar de que a nivel más emocional exista mucha culpa, ¿no? O sea, con Valeria también lo estaba comentando, ¿no? En una parte esto de sentir culpa constantemente, y si es que esto se hace algo muy frecuente, también empezamos a tener una sensación de que no somos capaces de lidiar, ¿no? O sea, no somos capaces de ir manejando nuestras emociones como quisiéramos, ¿no? Entonces, esa sensación de puedo lidiar con mis emociones va bajando y esto influye también en nuestra autopercepción, ¿no? En la imagen que estamos teniendo de nosotros mismos al respecto, ¿no? Entonces, si es que esto baja, probablemente incluso el estado de ánimo se puede ver afectado, ¿no? Entonces, y si es que además veo que mi peso no está de acuerdo como yo quería, además, o siento que igual si mi peso no se alteró, siento que de repente tengo más sueño porque mi alimentación me está yendo muy bien, o no puedo dormir muy bien, eso también influye en el estado de ánimo, ¿no? Entonces está bastante relacionado. Perfecto, sí, sí, justo recuerdo cuando tocamos ese tema en la entrevista, ¿no? Todo lo que era el sentimiento de culpa, que a veces el empezar a pensar de que por el simple hecho de comer un poco más o un poco de más nos puede generar un sentimiento de culpa, no solamente nos afecta tal vez físicamente, sino más emocionalmente, ¿no? A el cómo empezar a que estos hábitos se desencadenen tanto en un episodio de alimentación emocional o en otros tipos de episodios, ¿no? Entonces es muy interesante eso de Denise. Me gustaría pasar ahora con la pregunta de Bridget. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí se me escucha, ¿no? Sí, perfecto, Bridget. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante toda la información que han estado compartiendo respecto a la alimentación emocional. Sin embargo, tengo una pregunta respecto a si la alimentación emocional puede ser aprendida. Entendí que sí, ¿no? De acuerdo a lo que estaban explicando. Sin embargo, quisiera saber de qué manera esta puede ser aprendida. Ya, gracias, Bridget. En realidad sí, ¿no? Varias de las cosas que hacemos o cómo nos comportamos por lo general son aprendidas de alguna manera, ¿no? Y sí, esto de la alimentación emocional también se puede aprender porque de repente vemos que en nuestro entorno las emociones se pueden manejar también de una manera evitativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que no tenemos algunas herramientas para ir enfrentándonos al malestar, para ir naturalizando el malestar y más bien nos enfocamos en cómo no sentir, cómo evitar a toda costa esto y de repente en casa tenemos este hábito de, ok, trato de me como un helado, como cualquier cosa o me aumento más, es que de repente ya estoy satisfecha. Entonces, si es que eso es algo que se hace en el contexto, en el ámbito más cercano, es muy probable que también lo hagamos, ¿no? Porque estamos aprendiendo. También en una parte de la entrevista que habíamos tenido con Valeria, habíamos hablado un poquito de esto y hablábamos también de que de repente es bastante común de que podamos relacionar la alimentación como un premio o un castigo muchas veces, ¿no? Cuando somos niños o de repente ya estamos con papás, mamás.
relacionamos mucho esto, ¿no? Entonces, si que de repente vemos que hay un niño que hizo bien su tarea, ¿no? Por ejemplo, y le damos un premio que es un alimento, ¿no? De repente castigamos y le decimos, no, no vas a comer tal cosa, ¿no? Entonces empezamos a relacionar la alimentación con cuestiones más emocionales y desde ahí se puede ir haciendo como un camino, ¿no? En esto de tener una dificultad para lidiar con las emociones a través de la alimentación. Sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Bridget. Y ahora pasamos con Ruth, la cual nos va a realizar una pregunta. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada. Soy Okeli Cabanillas y me gustaría centrarme precisamente en la alimentación emocional, aunque ya los que me han precedido han tocado algo. Pero a mí me gustaría un poco más centrarme en esto y hacerle esta siguiente pregunta. ¿Cómo evitamos almacenar estos alimentos no saludables? Y a su vez, ¿cómo regulamos en el consumo de esta alimentación? ¿Cómo lo hacemos? Esa es mi pregunta, licenciada. Muchas gracias. Entiendo que habló Ruth, ¿cierto? Perdón, no pude ver ahí. Sí, ya. Muchas gracias, Ruth, por la consulta. El cómo almacenar, claro, es complicado, ¿no? Alimentos no saludables. Creo que manejar el tema de la flexibilidad es muy importante también. No podemos estar como en una burbuja y tratar o sea, de que no vamos a comer nada de eso. A veces es un poco difícil. La idea no es si comemos o no comemos, sino en el momento en el que eso se consume, ¿no? Y eso es importantísimo que quede bastante claro. Entonces, el alimento en sí no es malo, porque pueden ser alimentos como muy saludables incluso, ¿no? En el tema de la alimentación emocional, pero que se usan o se ingieren en momentos en los que hay alguna emoción muy displacentera o está siendo más intensa, ¿no? Pero respecto ya a la consulta, bueno, tratar de escoger, ¿no? Qué tipo de alimentos de repente no saludables se pueden permitir tener en casa, mientras, de todas maneras, ¿no? Si es que estamos con mucha exposición a determinados alimentos, va a ser mucho más fácil que también podamos recurrir a ellos en algún momento determinado, con más facilidad, ¿no? O sea, va a haber un impulso natural, que es como antojo, ¿no? Un impulso para querer consumirlo en algún momento, y eso va a ser más difícil también nuestro proceso para ir regulando esto, ¿no? El cómo es como tratando de escoger qué cosas se pueden tener, qué cosas no se pueden tener, ¿no? Incluso algunos ponerlos no muy a la vista, de repente no necesariamente no comprarlos, pero de repente ponerlos en un lugar un poco más alejado de la vista, ¿no? Creo que eso puede ser de ayuda, ¿no? Pero el cómo no, creo que es escoger, ¿no? A ver qué alimentos se podrían permitir tener en casa también, ¿no? Y con qué regularidad. Perfecto. Muchas gracias a Ruth por realizar la pregunta, en verdad bastante importante, el cómo nos has detallado esta estrategia. Y ahora vamos a pasar con la pregunta de Zuleika. ¿Qué tal, Zuleika? Hola, ¿se escucha? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto, gracias. Mi consulta va de lo siguiente. Quería saber qué pasa cuando esa emoción o esa sensación es sostenida. Me refiero a que no es un momento en específico, sino que tiene una duración pues larga, ¿no? Entonces, si bien durante todo ese tiempo se dan esos impulsos de comer, quería saber qué otro recurso o qué otra herramienta podríamos utilizar para no caer en lo que sería la alimentación emocional. Gracias. Gracias, Zuleika, por tu consulta. Bueno, primero es importante entender también de que las emociones, sea cual sea, tiene un inicio y tiene un fin. No hay una emoción que dure todo el tiempo, al menos, o que esté en la misma intensidad todo el tiempo, ¿no? O sea, como que puede subir, puede bajar o puede no estar también, ¿no? Pero si es que vemos que es una emoción que está teniendo una duración mucho más larga de repente,
primero es importante que podamos notar qué sensaciones estamos teniendo, ¿no? O sea, si es que estamos sintiendo, por ejemplo, tristeza, ¿no? Vamos notando en qué parte de repente de nuestro cuerpo se va depositando un poquito de malestar, si es que lo podemos notar, hagamos ese ejercicio. Si es que podemos tratar de escoger una alternativa que funcione a corto plazo, pero que también funcione a mediano o largo plazo, también es importante evaluar eso. Es decir, en el caso de la alimentación emocional, como les había dicho hace un ratito, funciona bastante bien a corto plazo. Y ese impacto que tenemos es bastante difícil de reemplazar por otra cosa. O sea, es bastante complicado, ¿sí? Seamos conscientes de eso. Entonces, hacer un cambio, ¿no? De repente para, ok, no voy a comer en el momento en el que estoy sintiéndome muy ansiosa, por ejemplo, pero puedo ayudarme a hacer algo que de repente es, no sé, voy a ir a caminar un rato, o el caminar no me va a afectar de repente algo necesariamente después, ¿no? Pero a la vez, mientras camino me voy vinculando con esa emoción también. No es que camino para no sentir necesariamente, ¿sí? No es que empiezo a negar que estoy sintiendo alguna tristeza, sino que, ok, estoy sintiendo tristeza, hay una causa probablemente, me está indicando algo esa tristeza, tiene una función que está cumpliendo también, y a la vez me puedo ayudar de manera amable a continuar haciendo otras cosas que vayan en función de lo que yo quiero hacer, ¿no? De lo que es importante para mí. Entonces, no es que me quedo con la tristeza y no sé qué hacer y me quedo en la cama esperando a que se vaya, sino es que también me puedo ayudar a hacer otras cosas a pesar de la presencia de esa emoción, ¿no? Entonces, es importante, claro, el proceso no va a ser tan sencillo, el impacto no va a ser tan inmediato como de repente comerme un helado en ese momento, porque sí, en el momento en el que me estoy comiendo el helado, de repente mis pensamientos se van o se disipan y la sensación de malestar puede irse por ese momento, pero luego va a volver igual, ¿no? Entonces es importante ver cómo nos estamos relacionando, ¿no? En el momento con la emoción. Perfecto, muchas gracias Zuleika por la pregunta. Ahora pasamos con Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras ahí para que nos brindes la pregunta? A ver, mientras que Mercedes... bajo la... Ok. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que me realizaron por el chat, la cual me mencionaron de que le pregunte a usted, licenciada Denise, ¿cómo podemos eliminar o, bueno, disminuir el estrés o ansiedad para evitar caer en la alimentación emocional? Eso me preguntaron por el chat. Igual si lo... lo voy a volver a mandar para que pueda tener ahí. Igual esa es la pregunta que me realizaron por el chat. Ya, gracias Valeria. Ya. A ver, el tema es bastante amplio, no sé, sí, dudo mucho que con una sola respuesta podamos hablar de esta pregunta que es bastante amplia en verdad, pero como algunas estrategias primero, ¿no? ¿Cómo podemos...? Me referiría más bien a la ansiedad en este caso, ¿no? Que primero es importante ver que toda emoción tiene una función. Entonces, cuando a veces llegamos a esta idea de que empiezo a sentir ansiedad, por ejemplo, y la ansiedad es una emoción displacentera, ¿no? Por lo general esto de que mi corazón se está acelerando, de repente empiezo a temblar, de repente empiezo a tener muchos pensamientos que son difíciles de tener ahí también todo el tiempo, y estoy sintiendo ese malestar ahí, de repente incluso más constantemente. Esa emoción está teniendo una función y la función es la de mantenernos alertas ante eso que nos está generando preocupación, ¿no? Si es que no estuviera la ansiedad, probablemente no haríamos varias cosas que nos prepararían para afrontar un momento importante, ¿no? De repente una práctica, cualquier cosa que para la persona sea importante. Entonces, esa función es importante tenerla en cuenta. La emoción está ahí por algo. No es una emoción mala, no es una emoción
que deba desaparecer o eliminarse necesariamente. Sí, esa primera parte es muy importante tenerla en cuenta. Todas las emociones son humanas, son naturales, no tenemos que eliminarlas, sino más bien es importante ver qué hacemos en presencia de la emoción. Porque por algo apareció, la emoción nos va alertando, es como una alerta, una alarma que nos va diciendo que por eso esto es importante para ti, ok, puedes hacer esto acá, o simplemente nos va diciendo qué es lo que qué es lo que estamos valorando en ese momento. Entonces, una vez que tenemos eso, es importante ver que tenemos de repente un impulso de hacer algo cuando estamos con ansiedad, por ejemplo, ¿no? De repente tenemos el impulso de procrastinar, ¿no? Que es, por ejemplo, evitar hacer una tarea, tenemos el impulso de repente de ir a comer algo, de hacer de repente de darme videos en YouTube un montón de tiempo y empiezo a hacer esas cosas. Hay este impulso siempre que hay una emoción. La idea sería empezar a practicar, no necesariamente actuar el impulso. Entonces, empiezo a sentir un impulso como parte de una emoción, que en este caso es la ansiedad, y quiero evitarla, entonces puedo hacer alguna otra cosa. No porque tengo el impulso, tengo que hacer el impulso. ¿Sí? Entonces, siento impulso, pero no necesariamente tengo que actuar. Entonces, hacer este corte del, ok, tengo muchas ganas de entrar a YouTube un montón de rato, pero no necesariamente lo voy a hacer, sino de repente puedo hacer algo que en presencia de esa ansiedad puedo disponerme a leer una partecita, por ejemplo, de la lectura que tengo para mañana, en presencia de esa ansiedad, ¿no? Ahora, si a esto le agregamos otro tipo de elementos, como por ejemplo hacer deporte, ¿no? De repente empezar a tener o invertir en espacios que también ayuden a nuestra salud emocional o salud mental, como por ejemplo generar momentos para compartir con otras personas, con personas que sean nuestro círculo un poco más cercano, empezar a tener conversaciones más profundas. De repente hacemos actividades que también nos gusten, que nos demanden atención, que sean agradables, ¿no? Entonces es una manera también en la que nos podemos ayudar a sentir mucho más, a sentirnos mucho más capaces para lidiar con ciertas situaciones que tengan que ver con el estrés o la ansiedad, ¿no? Pero es un tema bastante amplio, como repito, ¿no? Me podría quedar hablando muchos más minutos, pero bueno, no es la idea, no creo que tengamos tanto tiempo. Sí, no, qué interesante este primer enfoque que da Denise, porque sí, creo que se ha vuelto mucho más común que ahora los adolescentes nos preguntemos, ¿no? Tal vez mi emoción va a ser válida, no va a ser válida, si es que me siento de una manera que me provoca malestar, eso está mal y por lo tanto lo tengo que eliminar, me tengo que deshacer de ello inmediatamente, cuando a veces una emoción no la tenemos que catalogar de frente así, ¿no? Tenemos que, como usted bien dice, poder usar una serie de estrategias para poder controlarla o manejarla o algún término en el que nos ayude a poder vivir con ella, ¿no? Entonces, en verdad, qué interesante lo que nos mencionas, ¿no? Creo que es un tema que brota bastante últimamente en los adolescentes y en verdad es muy importante. Y bueno, finalmente hemos acabado con toda esta ronda de preguntas. En verdad, Denise, te agradecemos infinitamente por este espacio que nos has brindado. Estoy segura que varios acá en este conversatorio están bastante agradecidos por esa respuesta que les has dado, les has ayudado a aclarar un poco más las dudas que han tenido. Y bueno, yo creo que acá podemos poner aplausitos. Muchas gracias. Porque en verdad ha sido bastante interesante cómo nos has nutrido con toda esta información. En verdad yo creo que varios lo vamos a poder empezar a usar en nuestro día a día. Entonces, en verdad, muchas gracias por ello y por brindarnos este espacio. No, muchas gracias a todos y todas por la disposición, por la presencia, por poner el tema también ahí y que ha sido bastante interesante y nada, muy encantada también de haber participado. Excelente, Denise. Muchas gracias nuevamente. Y ahora les voy a dar el pase con mi compañera Olenka, la cual para poder finalizar y poder reforzar nos va a brindar un Kahoot. Hola Olenka, ahí le doy el pase a mi compañera. Sí, chicos, ya para darle cierre al conversatorio, de nuevo muchas gracias Denise por la ronda de preguntas. Para poder ya hacer un cierre, para poder repasar los conceptos que hemos venido trabajando, aquí les dejo el código y el link es este. Se los paso por el chat.
Mientras se van conectando, como lo mencioné también al comienzo y como se mencionó por la página de Instagram, al finalizar, justo después del Kahoot va a haber un sorteo. El sorteo va a ser para las personas que se han quedado hasta el final, que somos como unos 47. Este sorteo no va a ser de manera sincrónica porque se tiene que hacer todavía un proceso. Entonces, terminando el Kahoot, las personas que se queden hasta el finalizar van a ser parte de un sorteo que se va a llevar a cabo el lunes, y a los 3 ganadores de los packs de recuerdos de la DAES se les va a mandar un correo. Solamente son 3 ganadores. Vamos siendo 26 en el Kahoot, somos 40 en la reunión. Vamos a esperar un minuto más a ver si alguien se anima a participar y ahí comenzamos. Ya, chicos, vamos dando inicio al Kahoot. Son 4 preguntas. La primera es, ¿qué es la alimentación emocional? ¿Es el hábito de comer como respuesta a un estado de ánimo o es solamente ingerir alimentos? Uno, 0. La respuesta correcta es el hábito, la alimentación emocional es el hábito de comer como respuesta a un estado de ánimo. 2 personas se equivocaron, pero ahora ya lo saben. Siguiente. ¿Cuál era la causa principal que conlleva vivir una experiencia de alimentación emocional? 4 opciones: el efecto del alimento, la presión familiar, las emociones o la cultura. Como la mayoría marcó, la causa principal de la alimentación emocional son las emociones. Muy bien. Vemos que Andrea está en racha. Tercera pregunta. ¿Cuál es una de las estrategias para afrontar un episodio de alimentación emocional? 3 opciones. Relacionarnos con las emociones que son más difíciles de manejar, no comentarlo con nadie o seguir continuando con los mismos hábitos. 3, 2. La respuesta es relacionarnos con las emociones que son más difíciles de manejar. Todos acertaron. En primer lugar va ahora Danilza. Última pregunta. Se recomienda evitar almacenar comidas no saludables porque al estar todo el día en casa se suele recurrir a lo que uno tiene a la mano o debemos comer alimentos saludables todos los días. Sí.
La respuesta es al estar todo el día en casa se suele recurrir a lo que uno tiene a mano. Por eso la pandemia ha afectado mucho este ámbito también. Y en primer lugar tenemos a Anitza. Felicidades, Anitza. Las 4 preguntas correctas. Ahora ya para terminar el conversatorio, vamos a pasar, ya les expliqué el mecanismo del sorteo. Ahora los 39 que nos hemos quedado en la reunión ahorita están tomando sus nombres para poder meterlos, para que puedan participar del sorteo de los 3 packs que sortea la DAES con recuerdos. Y ya para ir terminando, invitarlos que este 4 de diciembre a las 9 de la mañana va a haber un festival de alimentación saludable en la PUC. Han mandado un correo respecto a todos los detalles y acá en el chat están pasando el link. Y eso es todo, chicos. Sus nombres ya están registrados para el sorteo. El día lunes se está dando, como les vuelvo a mencionar, y ya a los 3 ganadores del pack les vamos a mandar un correo. Muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias, chicos. Nos despedimos ahora y muchas gracias del tiempo a todos los del DAES, a todos los que nos ayudaron a poder tener esta oportunidad de darles este conversatorio, especialmente a Patti, a Rinzo, a todo el equipo de voluntariado. Y también a todos ustedes por participar, a la licenciada Denise, al licenciado Ernesto. Y esperamos vernos en otra oportunidad. Alguien en el chat comentó de que si es que íbamos a poder compartir esta charla luego. Me parece que sí está siendo grabada y que luego lo van a compartir por las redes del DAES, así que estén atentos a ello. Y nada, por último, volver a agradecerles por formar parte.